¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Oremos. Señor, nuevamente le damos gracias por este día y venimos muy necesitados, oh Dios, de tu palabra, tu ayuda, necesitados de que nos enseñes. Y Señor, estamos conscientes de nuestra debilidad, de la carencia que tenemos de justicia propia, de sabiduría propia. Necesitamos, Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos enseñe. El Espíritu de nuestro Señor Jesús nos enseña las cosas que pertenecen a Él. Perdona a Dios nuestros pecados, limpia nuestros corazones y nuestras mentes, ábrenos el entendimiento, por favor. Rogamos, Espíritu de Dios, que uses la palabra de Dios esta mañana para nuestro bien, para que crezcamos para salvación en Cristo Jesús. Esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Este pasaje de la Escritura nos relata la única información sobre el Señor Jesucristo durante esa etapa de su niñez, su infancia. Entre Lucas capítulo 2, el nacimiento de Jesús y el comienzo de su ministerio público, este pasaje es el único que nos relata algo acerca de su niñez. Y muchos autores han llamado esta etapa de la vida del Señor Jesús la etapa misteriosa o los años de misterio del Señor Jesús. Porque las Escrituras simplemente no satisfacen nuestra curiosidad. Ahora, cualquier cristiano, cualquier estudiante de las Escrituras va a llegar a este pasaje y se va a quedar naturalmente con una curiosidad. ¿Cómo era esa dinámica de la estructura familiar de José y María con Cristo ahí? ¿Cómo hablaba Jesús con sus padres? ¿Cómo hablaban sus padres con Cristo? ¿Cómo sería tener un niño perfecto, sin pecado? ¿Tenían roces entre ellos mismos? ¿Cómo se llevaba Jesús con sus otros hermanos? Porque los evangelios nos relatan que tenía otros hermanos, que María y José, después del nacimiento del Señor Jesús, pues tuvieron un matrimonio relativamente normal, si podemos decir así, normal, pero con el Hijo de Dios encarnado, viviendo con ellos por un tiempo. Es más, ¿qué hacía Jesucristo durante los días? ¿Salía a jugar con amigos? Siempre se notaba esa sabiduría en su rostro. Siempre se notaba que Cristo tenía un conocimiento más allá de un niño de su edad. Son preguntas que naturalmente tenemos, pero como dije, las Escrituras no fueron escritas para satisfacer nuestra curiosidad. Hay un sinnúmero de temas que nos gustaría a lo mejor indagar, pero las Escrituras sabiamente nos han revelado por el Espíritu de Dios que las inspiró. Dios en su palabra nos ha revelado lo necesario para que conozcamos a Dios, seamos salvos por fe en Cristo y vivamos para su gloria. Ahora, podemos apreciar unas cosas en este pasaje que aunque no satisfagan nuestra curiosidad, sirven
para nuestra enseñanza. Para empezar, en el versículo 41 podemos notar que los dos padres del Señor Jesús tenían la costumbre de ir todos los años juntos a la fiesta de la Pascua. Podemos apreciar la piedad de los padres de Jesús. El Señor tuvo a bien enviar a su Hijo al mundo y en la etapa de su infancia Dios lo dejó bajo el cuidado de una familia y no cualquier familia. Yo creo que los padres terrenales del Señor Jesucristo, como podemos apreciar en este pasaje, son excepcionales. José y María no eran cualquier tipo de matrimonio, no eran cualquier pareja, sino que eran piadosos. La palabra piedad, piadoso, significa que tenían una buena reverencia ante Dios. Ellos eran temerosos de Dios y lo demuestran en sus hechos. Ellos iban a la Pascua, a celebrar la Pascua cada año juntos. A lo mejor dices, ¿por qué es tan excepcional esto? Pues es algo excepcional porque las mujeres, según la ley de Moisés, no tenían ninguna obligación de presentarse en Jerusalén. Esto era una obligación de todos los varones de 12 años para arriba, pero las mujeres podían y muchas veces tenían que quedarse en casa, sobre todo si estaban embarazadas y no podían hacer un viaje largo, si tenían que estar al pendiente de unos niños chiquitos y no podrían encontrar alguna hermana o pues mamá o abuela que podía encargarse de los niños, pues muchas mujeres simplemente no podían ir a Jerusalén para observar la fiesta solemne de la Pascua. De hecho, en Deuteronomio capítulo 16, pueden buscar este pasaje conmigo. Deuteronomio 16. Leemos acerca de esta fiesta solemne. En el versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno conforme a la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ahora, bajo la ley de Moisés, para María como mujer hebrea no era obligatorio ir a celebrar la Pascua con su pueblo o con su esposo. Pero gran cantidad de mujeres piadosas, temerosas de Dios, sí tenían la costumbre de llegar a Jerusalén con sus familias. María era una de esas mujeres que procuraban ir. Y aún en este versículo hay mucha enseñanza. A la luz de este pasaje, el autor J.C. Ryle, un pastor y autor anglicano que era contemporáneo del famoso predicador Charles Spurgeon, escribió esto. Escribió: el matrimonio es una institución del Señor que afecta profundamente al hombre, o para bien o para mal de su alma. El matrimonio os servirá para acercarnos a Dios y al cielo, o para alejarnos de Dios y acercarnos al infierno. Nos corresponde a los cristianos en el matrimonio procurar el bien espiritual de nuestro cónyuge y animarle a que sea fiel y que busque al Señor juntamente con nosotros. El pastor Ryle, viendo este ejemplo de José y María, notaba que estos dos, a pesar de que solo José tenía la obligación, decidían ir juntos a celebrar esta fiesta solemne. Decidían ir juntos a observar esta ordenanza del Señor.
Y por lo que podemos apreciar en este texto, José era de verdad un hombre muy fiel. Y María no estaría contenta dejando solo a José, dejando que fuera solo, sino que ella también, queriendo participar en la ordenanza de su Dios, iba con él todos los años. Hermanos, los que estamos casados, me hablo a mí mismo, hay mucho que podemos preguntarnos a la luz de este ejemplo. ¿Buscamos acompañar y animar a nuestros cónyuges en su búsqueda de Dios? ¿Buscamos ir a la iglesia juntos como familia? ¿Es nuestro anhelo siempre? ¿Oras para que el Señor obre no solo en ti, en tu vida, sino en la vida de tu cónyuge? ¿Procuras, sobre todo, no poner ningún tropiezo o cualquier cosa que dificulte que tu esposo o esposa cumpla con su llamado como cristiano? Hermanos, el matrimonio va a servir o para bendición, increíble bendición en el Señor, o como estorbo. Estando así unidos a nuestro cónyuge, nos damos cuenta de algo, que somos uno, y o vamos a estar en yugo desigual, jalando de manera pareja, acercándonos al Señor, o vamos a ser un estorbo. Dios nos ayude a examinarnos a la luz de esto. Vemos algo notable aquí, que en ninguno de estos años José había dejado sola a María en Nazaret, ni María a José ir solo a Jerusalén. Ahora, el versículo 42 nos dice que Cristo tenía 12 años cuando sucedió todo lo que leemos en este pasaje. Dice, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Es importante este dato, 12 años. Era muy importante esta edad en la cultura judía. Los judíos en la actualidad, en la modernidad, celebran a los 12 años. En el caso de los varoncitos, se les celebra su bar mitzvah. Es una observación del mandamiento. Y también las mujeres, se les celebra su bat mitzvah. Un reconocimiento de su crecimiento, de que han alcanzado una nueva etapa en su vida que debería traer más responsabilidad, más madurez. Y ahora cada cultura del mundo suele tener un momento en el que una persona deja de ser tratada como un niño y se le empieza a dar responsabilidad. Se empieza a esperar más independencia, más trabajo, responsabilidad. En la cultura americana es más o menos a los 16 años cuando uno saca su licencia para manejar. Es una edad en la que pues, los padres suelen reconocer, pues eres más grande. En México a los 15 años solemos celebrar, ¿no? Los 15 años de las personas. Antiguamente era una tradición para reconocer que pues esta dama o este muchacho han alcanzado una cierta edad, que significa que deberían tener pues más responsabilidad. Están ya por ser adultos. Eso es muy diferente de la crianza moderna, ¿no es así? La crianza moderna suele decir todo lo contrario, suele mirar la infancia y la niñez como algo que deberíamos procurar perpetuar hasta lo último, ¿no? Hoy en día creo que hay un enfoque desmedido en el querer extender y alargar la infancia. Decimos, pues hay que abrazar el niño interior, hay que dejar que sean niños, son frases que escuchamos muy a menudo. Y nadie está en contra de celebrar y de disfrutar la niñez, es una etapa hermosa. Pero bíblicamente la niñez es una etapa que no debería perpetuarse.
porque los niños son hermosos y se divierten y tienen una niñez, una etapa hermosa, pero los niños también son dependientes de sus padres y no son sabios. Y la Biblia habla de la niñez como una etapa que debería pasar, tiene que pasar, pero la meta de los padres en la crianza es traer a los niños de la infancia, de la niñez, a la madurez lo más pronto posible. Porque ser un niño ingenuo no es algo digno de alabanza. Ahora, la cultura moderna, como dije, a diferencia de la cultura en la que fue criado el Señor Jesús, si podemos usar esa palabra, criar al Hijo de Dios, ¿no? Entendiendo bien. La cultura moderna, a diferencia de la cultura antigua, la cultura bíblica, suele decir, bueno, a los niños hay que evitar que sean responsables. La cultura reinocense, no creo que esté hablando de la cultura de nuestra congregación o de las personas aquí, pero en general creo que podemos decir que la cultura reinocense suele mirar a los niños como personas que se tienen que proteger, se tienen que encerrar, se tienen que entretener, pero no personas a quienes se les debería entrenar para que sean responsables e independientes. Existe un amor genuino, pero algo enfermo en la crianza de los niños. Es un amor que busca sobreproteger y evitar la verdadera responsabilidad. Y perpetuar la infancia, la niñez. Tanto que hay niños que nunca dejan de ser niños hasta los 20, 30, 40 años. Y la cultura facilita todo esto porque los padres aman mucho a sus niños, deberían hacerlo. Pero es posible que el amor se exprese de una manera enferma. No es amor sano querer mantener a un niño toda su vida. Hace mal a uno mismo y hace mal al niño. Los 12 años del Señor Jesús indican aquí que Jesús está ya por ser un adulto. Que Él, y por cierto los judíos en sus escrituras rabínicas apócrifas, solían referirse a los niños de 12 años como hijos del mandamiento. Y los llamaban de esta manera. Jesús ya a los 12 años sería considerado un hijo del mandamiento, porque ya a esta edad se esperaba que Él participara de las cosas de Dios por sí solo. No por insistencia continua de sus padres, no por obligación, sino que este joven por sí solo se encargara de buscar a Dios. Y en la cultura judía antigua, a los 12 años, los varones ya tenían la responsabilidad de subir a Jerusalén a celebrar la Pascua. A lo mejor antes podían acompañar a sus padres a Jerusalén, era algo opcional, no era algo obligatorio, pero a los 12 años ya eres hijo del mandamiento. Te corresponde a ti ahora, como parte del pueblo, como parte del pueblo pactual de Dios, como una persona que profesa fe, te corresponde a los 12 años subir, sin que tus padres insistan. Bueno, a estos 12 años, este Señor Jesús, ya un hijo del mandamiento, sube. Ahora, se esperaba mucho de estos, no solo que subieran a Jerusalén, sino que en el día de la expiación, una vez por año, estuvieran en ayunas. Y obviamente hay que entender que los padres, durante el tiempo de su crianza, durante el tiempo de la formación y el desarrollo de estos niños, tendrían la gran responsabilidad de enseñarles y de instruirles en las cosas del Señor, de enseñarles a leer, enseñarles a trabajar, enseñarles
a discernir. Interesantemente, leyendo acerca del día de la expiación y las costumbres de los judíos, para los padres primerizos, cuando estaban criando a sus primeros hijos en el día de la expiación, empezaban a decir, bueno, nosotros vamos a estar en ayunas este día, pero tú, hijo mío, vas a estar en ayunas a lo mejor unas 4 horas. Y luego el año después, 5 horas, 6 horas, a fin de que el niño fuera aprendiendo. Igual, con estos viajes a Jerusalén, esto proveía bastante oportunidad para poder hablarles y enseñarles a los hijos de lo que significaba esta fiesta solemne. Que el Señor Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. No es de esperarse que los niños a los 12 años o a la edad que la cultura dicte, nada más un día despierten y sean maduros o sean conocedores del Señor. Sería muy lindo, pero no pasa así. Es algo muchas veces un trabajo arduo y largo y lento, pero valioso. El Señor mismo en su palabra nos dice en Proverbios 22:6 que le instruyamos al niño en el camino que debe tomar. Cuando esté grande no se apartará de él. Mire conmigo Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Miren el versículo 4. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Moisés hablando aquí. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Vemos este deber de los padres, de enseñar a sus hijos, a sus nietos, las cosas del Señor. Miren, el capítulo 6 de este mismo libro, donde se lee en el versículo 4 esta famosa palabra, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Miren el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vemos que el Señor esperaba que su pueblo impartiera el conocimiento de las cosas de Dios a los hijos y hasta los hijos de tus hijos. ¿Te imaginas qué bendición ha de ser que tus padres te enseñen la Escritura? Y que lo hagan con la ayuda también de los abuelos. Esto es lo que el Señor había demandado para su pueblo. Miren conmigo el Salmo 78. Salmo 78. El versículo 1 dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca.
Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. No nos las encubrieron, ¿no? Para muchos de nosotros, si no venimos de una familia cristiana, no podemos a lo mejor cantar como cantaba David, que nuestros padres no nos encubrieron, la verdad. Yo no vengo de una familia cristiana, pero gracias al Señor, mi papá ahora profesa fe en Jesucristo. Y aún para Él, y en mi propia situación familiar con mi padre, mi relación, ¿saben? Mi padre, aunque no me haya impartido el conocimiento de Dios por la palabra, ahora que Él conoce de Dios, me puede decir, como leemos aquí en el versículo 8, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. A veces los padres cristianos que se convierten al Señor después de mucho tiempo, después de no criar a sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor, a veces sienten una profunda vergüenza y dicen, pues ¿cómo les puedo hablar de Cristo a mis hijos después de pasar tanto tiempo fuera de Cristo? ¿Quién soy yo para decirles cómo vivir? Pues quiero decir, para empezar, que el Señor Jesús redime nuestras vidas, de manera que los años perdidos son restituidos y tu vida en Cristo, en Él, ante Dios, es como si hubieras vivido toda tu vida, porque tu justicia no es tuya, sino de Cristo. Eres salvo por la obediencia de Cristo, no la obediencia tuya. Y Dios ha perdonado tus pecados, pero sí tienes algo que aportar. Tú puedes aportar a tus hijos y también a la iglesia de Cristo, por lo menos esto. Cristo me ha perdonado y me ha salvado, y no seas rebelde como yo. Eso en sí es una gran lección, una gran lección. Pues Cristo, ahora a sus 12 años, es un hijo del mandamiento. Se había desarrollado en él, siendo piadosos, José y María, seguramente se había desarrollado una sana independencia y responsabilidad. Y ahora él sube a Jerusalén con su familia. Y siento que este conocimiento de la cultura es importante para entender exactamente lo que está sucediendo en estos versículos que siguen, hermanos, porque yo creo que hay mucha confusión respecto a lo que pasa aquí. Yo he escuchado diferentes estudios bíblicos en los últimos años, sobre todo en internet, donde no hay filtro y pues cualquier persona puede hablar en nombre del Señor o de una iglesia sin ningún filtro. Pero yo he escuchado a muchas personas cuestionar a María y a José en este pasaje, diciendo, ¿cómo se les escapó el niño Jesús? ¿Cómo podrían perder a esa pobre criatura? Yo creo que eso demuestra una gran falta de conocimiento de esta cultura. Para empezar, Jesús a los 12 años ya no es un niño pequeño, ya no es un pequeñín. Cristo a los 12 años es un hijo del mandamiento, es considerado por su propia cultura y por la palabra del Señor un niño hombre, por decirlo así, un hombre joven. Está ya
El hombre judío a esta edad de los 12 años en la cultura del primer siglo ya estaba pensando en su matrimonio, en su carrera, en su empleo. Hasta la fecha, por cierto, los judíos, a pesar de graves errores respecto al Señor Jesucristo, siguen siendo muy ordenados respecto a esta crianza de los niños, ¿no? Hay mucha queja en el mundo hoy en día. Todos quieren insinuar que los judíos gobiernan todo y gobiernan a lo mejor gran cantidad de negocios y tienen mucha influencia en el mundo y en la política. Pero nadie se ha preguntado cómo llegaron a ser así. Porque desde niños enseñan a sus hijos a ser responsables y a ser listos y a trabajar. Desde niños les enseñan acerca de finanzas, acerca de escoger una persona buena para que te cases con esa persona. Tienen un orden y aún siendo inconversos e incrédulos y odiando al Señor Jesucristo, pues ellos están cegando lo que siembran respecto a la crianza de sus hijos. Los cristianos, tristemente, no solemos ser así tan ordenados en la instrucción de nuestros niños. No solemos tomar tan en serio la importancia de la siguiente generación y perpetuamos la niñez por largos años y terminamos con niños de 15 años, de 20 años, de 30 años, de 40 años. Y por eso la iglesia, sobre todo en nuestro contexto, no tiene mucha influencia. Los cristianos no tienen mucha influencia. Debe darnos pena. Pero a los 12 años, este niño Jesús ya es un hijo del mandamiento. Es un hombre según la ley. Y sus padres no tendrían que estarlo vigilando. No tendrían que estarlo cuidando, ¿no? No tendrían que dejarle algún juguete para que se entretuviera. Sabían a qué iban a Jerusalén, a celebrar la fiesta solemne de la Pascua, a adorar al Señor, a recordar la salvación del Señor. Era todo un empeño espiritual y Jesús, siendo un hombre joven, iba a esto. Ahora, otra cosa importante, otra costumbre importante para poder entender este pasaje, era la manera en la que las personas llegaban a Jerusalén y se iban de Jerusalén para observar estas fiestas solemnes. La costumbre era que los hombres subieran con otros hombres y que las mujeres subieran a Jerusalén con otras mujeres. Y en el libro de los Salmos tenemos toda una categoría de los Salmos, se conocen como Salmos de ascensión y de descenso. Salmos que se cantaban subiendo a Jerusalén para la fiesta de la Pascua y las otras fiestas solemnes, y salmos que se cantaban entre los judíos bajándose de las alturas de Jerusalén para regresar a sus pueblos respectivos. Y la costumbre era que si tú eras un judío, hombre, e ibas solo en camino, tú esperarías ver a otros hombres antes de empezar a ascender a Jerusalén. Sería mucho mejor ir en compañía de otros hombres, hombres de diferentes tribus, hombres de diferentes pueblos, y ahí entre todos los hombres tú irías subiendo gradualmente, ¿no? Los salmos graduales, cantando alabanzas al Señor, meditando en la palabra de Dios con tus compatriotas judíos. Si fueras mujer, esperarías subir con otras mujeres, aparte, no con los hombres, sino con las otras mujeres. Y tú cantarías al Señor. Verías la gracia de Dios operando en otras mujeres creyentes. Tú fueras hombre o mujer, animado, edificado, refrescado, recordado de la palabra del Señor. Me imagino
lo hermoso que habría sido escuchar los salmos y las alabanzas de este pueblo. Y ellos agarraron esta costumbre probablemente de lo que vemos en Éxodo capítulo 15. ¿Se acuerdan cuando los hijos de Israel se salen de Egipto y cruzan el Mar Rojo pisando tierra seca y el Señor cierra las aguas del Mar Rojo y destruye los ejércitos de Faraón? ¿Y qué es lo que pasa? Moisés, Aarón y los varones se apartan y empiezan a adorar a Dios con cánticos y hasta danzan de la alegría. Y luego, al mismo tiempo, ¿qué hacen las mujeres? Ellos van con Mariam, la hermana de Moisés, y hacen lo mismo. Y ahora, recordando esta salvación del Señor, recordando el éxodo, la salida de Egipto, la mano poderosa de Jehová que los guardó y los salvó de los egipcios, se apartan, llegando a Jerusalén, los hombres y las mujeres, en memoria de lo que Dios había hecho muchos años antes con sus ancestros. Pues siendo así la cultura, los hombres iban con hombres, o sea, Jesús habría ido con hombres, a lo mejor iba subiendo a Jerusalén con José, la escritura no lo dice, pero seguramente habría subido con hombres y habría descendido con hombres. Pues ya podemos entender, probablemente Jesús no habría visto a María durante estos días de la fiesta de panes sin levadura, la Pascua, ¿no? Entonces no podemos acusarle a María de ser una madre descuidada, ¿no? No como las madres que pues pierden de vista a sus hijos en los zoológicos y luego terminan en brazos de los gorilas. María no era una madre así. La cultura dictaba que ella subiera aparte y que Jesús aprendiera a subir y adorar con los demás judíos varones. Entonces es entendible cuando vemos lo que pasa, ¿no? Que María y José al final llegan a Nazaret y pues uno le dice al otro, ¿no vino contigo Jesús? No, yo pensé que venía contigo. Bueno, porque subieron y descendieron aparte. Pero es curioso lo que podemos apreciar aquí cuando al final ellos encuentran a Jesús. Miren el versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Esto es todo un largo viaje, ¿no? Ya me imagino la reacción de José y María. ¿No te imaginas? Llegas a la casa y piensas que pues tu hijo está con tu cónyuge, ¿no? Es como yo llegar a la casa y pues mi esposa piensa que Abby está conmigo, pero no está conmigo, ¿no? ¿Dónde? ¿Se te quedó en el templo? ¿Se te quedó en alguna? Pues no, yo pensé que estaba contigo. Hace unas semanas Sandra y yo fue el domingo, Día del Señor, y tenemos una muy buena costumbre, les recomiendo esta costumbre en el Día del Señor. Llegar a la casa, comer y dormir. Es muy rico, ¿no? Se lo recomiendo bastante. Es un día que podemos aprovechar para hacer todas las cosas lícitas, sobre todo descansando en el Señor. Y pues Abby ya sabe cómo va a ser la costumbre. Ella también pues se sienta con nosotros. A lo mejor leemos un pasaje de las Escrituras, a veces pues vemos algo, ¿no? Por un poco de tiempo en la tele, subimos nuestros pies después de comer, tomamos un té helado y ya. Alguien se queda dormido primero, no siempre es igual, muchas veces soy yo. Pero en una ocasión, hace unas semanas, yo me quedé dormido en el sofá. Sandra se subió a dormir porque le gusta estirarse más. Y Abby se subió a su cuarto y quién sabe por qué, pero le gusta mucho dormirse debajo de su cama. Y yo subo y pues voy con mi esposa y le digo, oye, ¿dónde está Abby? Pues debe estar abajo. Pues no está abajo. Checo abajo de las cobijas que había en el sofá. No, pues no está abajo. Y subo espantado. Digo, mi esposa me va a matar. ¿Quién sabe cómo? Pero yo de alguna manera he perdido a su hija, a nuestra hija, y
la puerta está cerrada con seguro. ¿Quién sabe dónde está? Y luego subo para checar otra vez. Y me meto al cuarto de Abby y escucho un ronquido, ¿no? De debajo de la cama. Y me agacho y veo que está bien dormida Abby. Digo, a Sandra está aquí debajo de su cama dormida y ya. A mí se me quitó el alivio. Unas horas después a mi esposa se le quitó la molestia. Y así. Pero ¿te imaginas estar días sin saber dónde está tu hijo? ¿Dónde está? Pues María, yo me imaginé que iba a estar aquí en la casa contigo. No, ¿cómo se te ocurre eso, José? Si él va con los varones y tú venías aparte, ¿acaso no lo viste? Bueno, vamos a buscar. Y van primero con los parientes de Nazaret, me imagino, después con los conocidos, con los amigos de la familia. Después dicen, bueno, vamos a regresar. A lo mejor él viene en camino y todavía no llega. Y van platicando con todas las personas. ¿Dónde está nuestro niño Jesús? ¿Lo conocen? Se ve más o menos así. ¿No? Luego no lo encuentran. Regresan a Jerusalén. Están durante 3 días en Jerusalén, la ciudad antigua, buscándolo. Ahora, la Escritura no nos dice con cuántas personas hablaron o a cuántos sitios fueron, pero ya me lo puedo imaginar. No está en este callejón, no está aquí en este edificio, no está aquí en esta sinagoga, no está aquí con esta familia, no está. ¿A dónde van? Quizá a lo mejor fueron al templo nada más desesperados para rogarle al Señor que les ayudara a encontrar a su niño. La Escritura no lo dice así, pero así me lo puedo imaginar. Y entrando al templo se topan con Jesús. Y Jesús no estaba asustado como uno esperaría hoy en día, un niño perdido. No estaba llorando de desesperación porque se había distanciado de su madre, de su familia. Jesús estaba, por decirlo así, en su espacio muy de él, sentado entre los doctores de la ley, oyéndolos y haciendo preguntas. Y quiero que nos fijemos en estas palabras. Jesús oía y preguntaba. Una cosa curiosa, ¿no? El omnisciente Dios se manifestó en carne y el todo sabio, sapientísimo Señor está sentado. Y Cristo en este pasaje no está discutiendo con ellos, como sugieren los católicos romanos. Cristo está oyendo y preguntando. Oyendo y preguntando. Aprendiendo. Y es todo un misterio esto. Pero podemos decir que Jesús es una persona, Dios el Hijo, pero tiene 2 naturalezas, una divina y una humana. Y podemos decir que la naturaleza divina de Jesús obviamente no tenía necesidad de crecer, de indagar, de aprender. Nos acordamos de los salmos, ¿no? Y de las palabras proféticas. ¿Quién instruirá al Señor o quién será su consejero? Pues nadie. Nadie le puede enseñar al Señor. La naturaleza divina no crece. Dios no está expandiendo su soberanía o creciendo en su santidad. En este sentido, con respecto a su naturaleza divina, Jesús es, como dice Hebreos 13, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero la naturaleza divina del Señor Jesús crece, se fortalece, aprende. Hay un mundo de teología muy profunda en todo esto, pero por ahora basta decir que la naturaleza divina de Jesús comunicaba la sabiduría divina a la naturaleza
humana a la medida del desarrollo de sus facultades humanas. ¿Me explico? Es decir, la naturaleza divina es omnisciente y es sapientísima, ¿no? Es Dios encarnado. Y Jesús, el hombre, aprende conforme a la medida de esta comunicación entre la naturaleza divina y la humana. Un tema muy, muy, muy grande. Una sola persona, dos naturalezas. Y cuando leemos acerca del Señor Jesús en las Escrituras, nos haría mucho bien recordar que Cristo nuestro Salvador, siendo una sola persona, es Dios verdadero y hombre verdadero. Ahora nos preguntamos, ¿por qué le plació al Señor revelarle o enseñarle a Jesús de esta manera? ¿Por qué el autor de toda sabiduría, por qué el que posee toda información, todo conocimiento, en quien están escondidas todas las riquezas de la sabiduría, como dice Pablo en Colosenses? ¿Por qué a Dios le plació enviar a Jesús para que Él creciera en conocimiento? Una pregunta muy profunda. Y yo no pretendo tener la respuesta. Yo no pretendo entender el misterio de la encarnación del Señor Jesucristo. Pablo no pretendía entenderlo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Pero puedo decir, a lo mejor, mi propia opinión, como es con muchas cosas en la vida del Señor Jesús. Podríamos decir, ¿por qué Cristo fue bautizado? Él no tenía que arrepentirse de nada, no tenía pecado. Pero nuestro Señor Jesús nos da una respuesta. Juan el Bautista le dice, Señor, yo te debería estar bautizando a ti. Para que, ¿no?, se cumpla toda justicia. Como ejemplo, ¿no?, será que el Señor Jesús se humilló de esta manera, haciéndose hombre verdadero, no nada más llegando a ser un hombre adulto, sino encarnándose como hombre verdadero y pasando por todas las cosas que nosotros, el nacimiento, la infancia, la enfermedad, la debilidad, el hambre, sed, para ser ejemplo para nosotros. Yo creo que sí, ha de ser. Para que podamos nosotros decir a los jóvenes, escucha joven, escucha niño, hasta el todo sabio, omnisciente Señor se humillaba para ser un buen estudiante de las Escrituras. Él se sentó entre los profesores y doctores de la ley. Él indagaba, hacía preguntas y oía las respuestas. Meditaba en la palabra. Y años después el Señor Jesús diría en respuesta a la tentación, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Para ser ejemplo para nosotros, Cristo oía y preguntaba. Para ser ejemplo a los creyentes, Cristo asistía a la fiesta de la Pascua. Para ser ejemplo a nosotros, Cristo se sujetaba a sus padres y los obedecía, siendo Él creador de toda la creación, siendo Él todo sabio, sapientísimo, omnisciente, siendo todopoderoso. Es parte de su humillación como ejemplo para nosotros. Y si a Cristo Dios le envió al mundo para que obedeciera a sus padres, si Cristo no se
ausentara de esto, si Cristo no fuera una excepción, ¿cuánto más deberían nosotros obedecer a nuestros padres, los que estamos bajo su techo todavía? Si Cristo estudiaba para aprender, ¿cuánto más deberíamos nosotros indagar acerca del Señor? Si Cristo obedecía al Señor hasta la muerte, ¿cuánto más deberíamos nosotros entregarnos al Señor, encomendarnos a Él? Pues ahora, terminando, quisiera considerar brevemente estas palabras de María en el versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ahora, si me dejan intimar el problema con las palabras de María. María está ahora hablando con Cristo como si Él fuera un joven común, ¿no? Eso es lo que esperaríamos si uno de nuestros niños se nos escapara, sobre todo siendo menores de edad y con el mundo alrededor de nosotros como está en Reynosa, que es peligroso. Nos daría o debería darnos bastante miedo y preocupación si se nos escapa un niño, y sobre todo en Reynosa, quién sabe dónde va a terminar. Y pues esperaría de un padre que de verdad ama a su hijo decirle: Hijo, ¿a dónde fuiste? ¿Qué estás pensando? ¿No sabes cuánta angustia nos has provocado? Pero el problema es que Jesús no es un niño común. Jesús no es cualquier niño, no es cualquier muchacho. María, como solemos ver en algunas pocas ocasiones en los evangelios, solía pasar por alto, olvidar quién era Jesús. Lo vemos aquí en este pasaje, ¿no? Ella llega reclamando y pues quejándose. Oh Jesús, no sabes la angustia y la molestia que nos has provocado, la desesperación que hemos sentido. Yo creo que la respuesta del Señor Jesús sirve para demostrar que María estaba mal. Su respuesta es así: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Al final, ¿a qué vino Jesús? ¿Para qué tanto show, por decirlo así? ¿Para qué toda la visitación de los ángeles? ¿Para qué atender al nacimiento del Señor Jesús con tanta hermosura de cantos de ángeles y tantas muestras de la buena voluntad del Señor? ¿A qué vino Jesús? Hasta dan ganas de preguntarle a María en este momento, si estuviéramos ahí, con conocimiento previo de Cristo. ¿A poco crees que Cristo vino al mundo para ser tu hijo, María? ¿A ser cuidado por ti? No es así. Sino Cristo vino a ser tu Salvador, el Salvador de todo su pueblo. Vino para enseñar, vino a poner su vida en rescate por muchos. No es un muchacho común, este es el Salvador del mundo. Hasta su nombre, Jesús, en el hebreo, Yehoshua, Jehová es mi salvación, Jehová salva. Le pondrás Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A lo mejor por la cercanía y la cercana convivencia con el Señor Jesús, a María se le había olvidado esto. Versículo 50 dice: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y años después, cuando Cristo está en su región enseñando en la sinagoga, llegan María y los otros hermanos del Señor Jesucristo tratando de reconvenirle y decirle: pues Cristo, vuelve a casa, porque solían olvidar que Jesús no había venido al mundo solo para ser un hijo o un hermano, sino para ser Mesías y Salvador. 51 leemos: descendió con ellos y volvió a Nazaret. Estaba sujeto a ellos.
Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos, hay mucha doctrina en este pasaje que podemos apreciar, pero también hay aplicación. Jesús se hizo hombre y vivió una vida humana a fin de acercarse a nosotros para ser nuestro sumo sacerdote. Jesús pasó la niñez, la infancia, la adolescencia para ser ejemplo para los niños, los adolescentes. Trabajaba para poder acercarse a los trabajadores. Fue un hombre duro, experimentado en quebranto y sufrimiento, para que los que sufran puedan acercarse a Él, sabiendo que Él se compadece de nosotros, entiende lo que pasamos. Pero esta mañana te animo a pensar en el Señor Jesús de esta manera. No como un Salvador distante que no comprenda, que no entienda lo que pasamos, lo que experimentamos, sino más bien Él es el Dios eterno que nos amó tanto, que vino al mundo para ser hombre, morir por nuestros pecados, mostrar esa divina disposición, lo dispuesto que está a salvar a pecadores como nosotros. Que no se quedó contento nuestro Salvador sentado en el cielo en su trono mirando nuestra miseria, sino para demostrar lo dispuesto que es y lo mucho que anhela salvar almas. Él se acercó a nosotros porque no podíamos acercarnos nosotros a Él. Vamos a terminar con esto, hermanos. Vamos a orar. Señor, damos gracias otra vez por esta mañana y por tu palabra. Y gracias damos por el Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, nuestro ejemplo. Pedimos, Dios, por favor, que nos ayudes a seguir el ejemplo de Jesús, a oír y a escuchar y a preguntar acerca de las cosas del Señor, a indagar. Oh Dios, que anhelemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Ayúdanos a seguir el ejemplo de José y María en las cosas buenas que hicieron, buscando al Señor juntos y involucrando a toda nuestra familia en la adoración a Dios y en las cosas espirituales, instruyendo a nuestras familias, a nuestros hijos en las cosas del Señor. Y Señor, observándonos a la luz de estas cosas, vemos que no hemos sido perfectos, sino que hemos fallado en diversas áreas. Y pedimos, oh Dios, que nos perdones, nos ayudes a ser padres y madres conforme a la palabra de Dios, hijos conforme a la palabra de Dios, matrimonios conforme a la palabra de Dios, que podamos instruir a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor, criarlos para que sean maduros en la fe por encima de todo. Y Señor, pedimos por favor que nos ayudes a ver esa gran disposición de nuestro Señor. Está tan dispuesto a salvar que se humilló de esta manera, siendo Dios perfecto, se hizo hombre débil para vivir, sufrir y morir por nosotros. Señor, nadie puede negar que nuestro Señor Jesús se dispone a salvar a los pecadores. ¿Qué más podría Cristo hacer para mostrar su anhelo de salvar? Ayúdanos entonces, oh Señor, a acercarnos a ti mediante Jesús, con la confianza de saber que Cristo recibe a los pecadores. Damos gracias por tu iglesia. Pedimos, oh Dios, que nos hagas crecer en gracia, conocimiento, obediencia en santidad, y cuídanos de regreso a nuestras casas.
Los hermanos que están de viaje, rogamos, Señor, que permitas que lleguen con bien a sus casas esta tarde. Y sé con los enfermos también. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a terminar con eso. Que Dios les bendiga. Uy, Dios les bendiga. Ay. Mañana, ¿a qué horas va a preguntar? En la mañana. Bueno, mañana le marco en la tarde. A ver qué. Está bien.